Sarantuña, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta porque hoy tenemos una invitada que me apetece mucho ver, y cuando digo ver quiero decir volver a ver. Sí, porque hoy está con nosotros Marina Parés, que la conocimos en un evento de Alma, del sindicato, que se viene a mal llamar las sindicañas. No a mal llamar, pero Las sindicañas están juego de bien. palabras siempre están bien. Y como pasa a veces en estos eventos, eliges a las 4 personas que mejor te caigan, que hayas conocido, y dices, ¿os venís a tomar algo? Y esto pasó con Marina, y así descubrimos que era una persona maja, porque lo que sí sabíamos ya era que queríamos traerla al podcast por su trayectoria, que tiene un pedazo de Goya al guión adaptado por su película Anne, coescrita con David Pérez Sañudo. Pero esa noche, como digo, descubrimos que además de ser una persona con esta trayectoria, este talento, también era una persona muy amable y muy maja. Lo que no pasa siempre, ya te lo digo. No, así que vamos a hablar con ella sobre cómo levantar un primer proyecto y que ese proyecto llegue a ganar un Goya. No pasará siempre, pero vamos a intentar saber cómo pasó y por qué pasó. No todos ni todas los que escucháis esto ya se ha hecho, vais a ganar un Goya, y seguramente no todos y todas a levantar un proyecto, pero por Ni intentarlo. los que lo presentamos tampoco, No, te digo. era lo siguiente, cuento con nosotros tampoco. Pero escuchar cómo lo han hecho otras personas es muy útil y muy interesante. Así que nada, esto ya se ha hecho con Marina Parés. Sí. Bienvenidas, bienvenidos a Esto ya se ha hecho, el podcast oficial de Alma, el Sindicato de Guionistas de España, en colaboración con DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Siempre cuesta mucho esto al principio. Cuesta un poco arrancarlo, pero vamos a lo importante, que hoy estamos con Marina Parés, y estamos muy contentos de tenerla aquí, porque vamos a hacerle un montón de preguntas, como qué se siente al ganar un Goya al guión adaptado. Y la verdad que yo tengo curiosidad, sobre todo porque no tanto qué se siente antes, durante y después, como qué se siente cuando te lo preguntan todo el rato. Pero primero vamos a preguntarte lo que les preguntamos a todos los invitados y a todas las invitadas, que es ¿por qué te hiciste guionista? Buenas, pues la verdad es que esto es un poco decepcionante, pero creo que no ha habido un porqué concreto. O sea, tiene que haberlo cuando me dedico a escribir y todas las mañanas me siento a escribir, pero sí que siento que no he tenido una vocación clara. No sé si ha sido porque en mi entorno no había referentes, o sea, dedicarse al cine era algo que no era creíble, o sea, no era verosímil. Entonces no te lo planteas, pero yo pasé primero por la teoría del cine, después por el montaje y luego ya llegué al guión. Sí que he escrito desde siempre, entonces supongo que sí que hay un punto como de querer contar historia o intentar entender lo que te rodea, que no acabas de entender muy bien, y sobre todo lo que a personas se refiere, ¿no? De cuando dices, ¿y por qué esta persona se ha comportado de esta manera? ¿Qué sentido tiene? Supongo que algo así, como esa voluntad de intentar creer, es la que me lleva a ser guionista. Pero no has sido guionista siempre, o sea, has sido montadora primero, profesora, toda la vez. Toda la vez, en todas partes. No. Primero hice como un máster de teoría, pero ahí estudiante, que era pues para dedicarme al mundo académico, universitario y ya está. Luego estudié montaje y me quedé como en el punto en el que eres ayudante de montaje de cosas más grandes, empiezas a montar algunos cortos, cosas más pequeñitas, y justo ahí fue cuando llegó Anne y ya me pasé del todo al guión. Así que realmente no he sido nunca nada. No has sido nunca nada, pero tienes un Goya, que es más de lo que podemos decir nosotros dos en general. Desde luego, sí. ¿Y cómo fue? Porque, o sea, hablamos de... Anne fue tu primer proyecto de largo. ¿Cómo levantáis el proyecto? No sé si empiezas tú, empiezas con David el director, con David Pérez Sañudo, o no sé cómo funciona esto, porque está basado en un corto que hicisteis vosotros dos antes, ¿no? Sí, bueno, eso realmente el corto de Anne vino después del largo porque fue una herramienta para intentar financiarlo. Entonces no es que fuera un corto que tuviéramos ganas de explorarlo más y nos diera para desarrollar un largo, sino que nosotros sabíamos que era una ópera prima, no solo de David y mía, sino de todos los jefes de equipo. La única que tenía una peli anterior era la directora de arte, o sea que ya está. Entonces pensábamos que no podíamos inspirar la confianza de absolutamente nadie, lo que era normal, y decidimos hacer un corto para sacar adelante el largo. Esto es muy interesante porque normalmente la gente ve los cortos como una especie de preparación para afrontar luego un largometraje a todos los niveles, ¿no? En plan, vamos a acumular horas de vuelo, ¿no? Horas de rodaje para todos, para guionistas, para directores, para directoras de foto, todo el equipo. Normalmente, si parte de una escuela el corto, de algún grupo de personas que se juntan después de acabar una carrera, uno piensa, bueno, voy a hacer este corto, pero en realidad quiero hacer la peli. Rara vez se piensa al revés, ¿no? Ya quiero hacer una peli. Parece que la única manera es enseñar una muestra del trabajo, que al final llegas a lo mismo, ¿no? El corto es una muestra de tu trabajo para que luego... Completamente, y no solo muestras, sino para nosotros mismos, ¿no? Era la primera vez, eso yo era lo primero así que escribía, digamos, al margen de la carrera, de cortos con colegas, que sí que había escrito, era lo primero profesional que escribía. David sí que tenía una trayectoria de cortos más consolidada, pero era la primera vez que sea como se currábamos juntos. Entonces el corto también nos permitía de alguna manera explorar, probar a nosotros mismos, ver qué nos funcionaba y qué no. Y si la liábamos en un corto y no en un largo, que igual era más complicado, ¿no? Luego claro. de resolver y enderezar. Claro. Y o sea, entonces,
rodáis el corto. Y eso pasa, o sea, porque creo que el proyecto pasó por varios laboratorios de guión y varios laboratorios, no sé si de dirección o no, o sea, no sé. ¿Pasó el corto, pasó el guión del largo? ¿Cómo fue ese proceso también? Vale, pues sí, arrancamos a escribir porque David sí que tenía como una idea de una madre y una hija, que la hija desaparecía tras unas detenciones en un bar buscando a presuntos miembros de ETA. Entonces él me llamó para escribir, pero eso fue todo como muy de colegas, muy tal. Y nos dieron una ayuda al desarrollo, o sea, a la escritura de guión que tiene el gobierno vasco, que había como 3 ayudas especiales a menores de 30, que nosotros en ese momento no teníamos 30, éramos jóvenes, ingenuos y felices. Entonces nos lanzamos a escribir y sí que nos acabaron dando una ayuda al desarrollo, y con eso, por un lado, lo primero que hicimos fue contratar a un guionista profesional que supiera escribir de verdad, para que escribiera por nosotros. No, para que nos hiciera un análisis de guión a Johannes Urquizo. Ah, mira. Eso por un lado. Sí, porque como sabíamos que no teníamos experiencia, pues de repente nos venía muy bien alguien que pusiera un poco de orden, que nos ayudara con la estructura, y nos metió caña y fue muy útil. Entonces, con eso luego pensamos que podía ser interesante, al no tener experiencia, buscar laboratorios de guión que nos permitieran que profesionales se leyeran el guión y nos dieran consejos, y por otro lado, visibilizar el proyecto de alguna manera. Qué guay. No teníamos experiencia, ¿no? Y de repente estos laboratorios muchos te permiten que se acerquen productores, cadenas, a interesarse por ello. Y más o menos así fue. Suena todo súper sensato, ¿verdad? Es como que ideas tan buenas. Nunca se me habría ocurrido que alguien invirtiera la ayuda de desarrollo a guión en contratar a un script doctor, un análisis de guión, y la verdad es que es una idea muy buena. Claro, todos los insensatos que fuimos para lanzarnos a escribir un largo sin ningún tipo de complejo, lo teníamos que compensar por algún Totalmente. lado. ¿Qué tal la experiencia con los laboratorios? Pues bien, a nosotros en general muy bien. Sí que más o menos entre los noes que nos iban diciendo, los sí, y un poco de conciencia de decir, bueno, ya, hasta aquí. No necesitamos más, no que no necesitemos más opiniones, pero decir, bueno, ya estamos en un punto en el que igual escuchar opiniones nos confunde más que nos ayuda, o ya tenemos todo tan claro que realmente no nos van a hacer movernos. Entonces, con eso de partida sí que nos vinieron muy, muy bien. Nosotros somos muy fan, y de hecho es algo que hemos seguido haciendo con otro proyecto que estamos desarrollando nosotros, de buscar un lector guionista profesional que te dé su mirada. Pero también entiendo el peligro de que todos los proyectos pasen por laboratorios, que inevitablemente suelen seleccionar un perfil de proyectos con un perfil de guionistas que lo asesoran, e igual hace que se tienda una homogeneización que no creo que sea del todo positiva, ¿no? Pero bueno, supongo que es ir encontrando, ahora ha habido este boom, que se irá encontrando el equilibrio en algún momento. Esto es interesante también para tratarlo en algún futuro programa, quizá, ¿no? La parte de laboratorios, el miedo a veces justificado de gente a que, digamos, la voz autoral, la frescura que pueda traer un proyecto nuevo, todavía un poco en ciernes, quede un poco aplastado bajo el criterio del tutor, ¿no? Pero eso, en realidad, bueno, lo hablaremos seguramente en algún podcast. Sí, es un miedo muy el, habitual en sobre general, el asunto, pero ¿no? sí que se oye perder bastante. Parte de esa autoría, sobre todo por guionistas noveles, esta cosa de igual acabo transformando el proyecto en algo que no es lo que yo quería o que no es lo que quiero que sea en realidad, pero si alguien con experiencia me dice que es mejor, igual este es el camino correcto, ¿o no? Claro, porque es muy difícil, ¿no? La gente es muy buena y te dice cosas muy sensatas. Entonces te van enamorando ideas y de pronto vas viendo que son incompatibles entre sí o con lo que tú querías, y acabas haciendo una amalgama que no es de nadie, ¿no? Entonces yo creo que sí que tienes que tener de alguna manera la mente fría, de saber realmente lo que quieres, hacer ese ejercicio de escuchar muchas opiniones, llevártelas a casa, madurarlas y ir diciendo, ¿no? Porque si no, sí, se te come. ¿Y David iba a ser siempre el director del proyecto? David iba a ser siempre el director, sí. Y en los laboratorios, cuando trabajabais el guión, el hecho de que estuviera presente el director influía también. O sea, quiero decir, sabiendo que la persona que estaba ahí lo iba a dirigir, ¿también iban orientados esos consejos a cómo va a ser dirigir este proyecto? Un poco, dependiendo del laboratorio, nosotros hicimos, a ver que no me falle la memoria, sí que hicimos algunos que eran como más mentorías individuales, pues estuvimos con Machalski, luego estuvimos con Johannes de tutor, digamos, o sea, de script doctor, y a Marcol también la llamamos, a ella personalmente. Entonces ahí sí que hablábamos mucho del guión propiamente. Luego en Incubadora, por ejemplo, sí que había unas mentorías programadas que eran de dirección y guión a la vez, que en nuestro caso fue con Borja Coveaga. Entonces sí que hablábamos sobre todo de guión, pero inevitablemente se hablaba mucho de cómo se iba a dirigir. También porque el guión estaba muy avanzado, entonces igual era más de cómo narrar lo que teníamos planteado que de... O sea, a nivel de dirección que de escritura propiamente. Pero mira, hay otro buen ejemplo, ¿no? Dices Borja Coveaga, que lo asociamos mayormente con comedia País Vasco, y aquí solamente con País Vasco, ¿no? Porque dices, ves Anne y dices, bueno, la parte de comedia que te podías esperar de Coveaga puede que no, pero la parte de conocimiento, quizá del mundo que retrata Anne, no. Sí, cualquiera que haya crecido en
El País Vasco en y esa que época. le había hecho Negociador también. Claro, es En verdad. tono de comedia, pero sí, luego que es muy bueno, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces él analiza el guión, independientemente de que no sea lo que suele escribir, sí que nos daba consejos que eran muy pertinentes. Que Sí, no sé ayudan qué mucho. compañero comentó una vez, esto es off the record total, pero bueno, que le estaba dando notas Michel Gaztambide a algo, un tutor de algo. Y su película pues era una especie más tipo drama familiar, Vale. al que una desgracia le cae encima. Y dice, claro, pasa que Miquel, cuando te pones a hablar con él, a él le gusta el thriller. Entonces se pone a contar, a darme notas, lo que sea, y de repente estoy como, ¡buah! No lo voy a meter en mi película, pero quiero hacer esa también. Podemos volvernos a la intimista y luego andar. Claro. Y Michel se reía y decía, por supuesto, esto es que a mí se me va hacia lo que se me va, pero relax. Y yo leí las notas, además, y vamos, el proyecto que tutorizaba, y era como, son notas muy buenas, especialmente buenas en la poca parte de thriller que tiene la película, ¿no? Especialmente curradas. Y espero que luego pudieran hacer la otra película, la que salió de Ojalá. ese drama intimista, porque era, de verdad, el hombre es un entusiasta del género, entonces Sí, claro. se le va hacia ella Qué muy, guay. muy bien, ¿no? Estaría muy bien hacer películas a base de las películas que se van descartando en el propio proceso de escritura, ¿no? Como va a saltar la carrera. Estaría así, como fenomenal. en O sea, la variaciones carpeta de la descartes misma. de cosas que se te van cayendo a base de cementerio revisiones o incluso que tú mismo te tiras, Sí. es como, vale, toda esta entrada musical con teleñecos en verso, que por lo que sea no me compraron para mi serie generalista, ahí se queda en mi memoria, ya la usaré. Sería una buena. Oye, ¿y el mundo Euskadi por qué? Porque ni David ni tú sois vascos, ¿no? Ya, bueno, igual le dices esto a David y le da un tic en el ojo. ¿Es vasco? No, él es de Burgos. Claro, por esto lo Lo digo. que Eso no es pasa ser vasco. es que es un Mi pueblo... información es correcta, Tu información ¿no? es correcta. Vale. Lo que igual él no está tan de acuerdo. No, Vale. él es de un pueblo de Burgos, lo que pasa es que está como a 2 horas de Burgos y a media hora de Bilbao. Claro. Ah, bueno, claro. Entonces, realmente, toda su vida, digamos, de salir de México a Bilbao. Ok. Claro, tú si fueras de Burgos y tuvieras Bilbao a media hora, ¿no te irías a Bilbao? Yo me iría a Bilbao. No, o sea, Pobre por Burgos. tamaño más que nada, Burgos es más pequeñito, ¿no? ¿Quieres meterte en el jardín de meterte con la Cuidado, gente de Burgos? perdón, Gente de Perdón, Burgos. ¿eh? Estuve en Burgos una vez, era el Carnaval del Toro, salí espantada. Tengo que volver. Pero que era un sitio... Es muy bonita. Es lo que dice también mucho Vigalondo, que es de Cantabria, ¿no? Y es de Cabezón de la Sal. Y dice, Cabezón de la Sal, un sitio precioso. ¿Dónde me iba al cine? A San Sebastián, a Bilbao, a cualquier otro sitio. Y pinta que Burgos, no sé cómo era la movida adolescente en la época de David, pero seguro que Bilbao sonaba Claro, me mucho más imagino que apetecible, sería ¿no? mucho más viva, claro, Claro. completamente. Sí, tú vas allá a su pueblo y todos se llaman Eder, Aritz, o sea, es como... Claro, frontera. Sí, frontera. Entonces, por ahí viene y pues yo me siento un poco estafa entre lo de no ser guionista y no ser vasca y escribir películas en euskera, pues no sé. No, pero sí que de alguna manera creo o espero que eso viniera bien a la película en el sentido de él estaba muy involucrado en ese contexto y yo venía de fuera. Entonces, de alguna manera aplicábamos un primer filtro interno de esa mirada exterior que para temas tan delicados como los que se trataban en la película, creo que podía venir bien esa mirada un poco más imparcial tampoco, pero sí externa, ¿no? Claro. Ok. Quizá también para hacerse preguntas como las que se haría el espectador, ¿no? En plan, Claro. ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido esta relación madre-hija o padre-madre? O pues, el contexto del instituto de ANE o cosas por el estilo. Es como... se entiende fuera del País Vasco y dices, bueno, hagamos que se entienda, ¿no? Se entiende. Claro, sí, o cosas que ellos de alguna manera habían naturalizado porque formaba parte de su rutina y cuando te lo cuentan a ti, pero desde detalles muy nimios en el instituto, de tipo de conversaciones, se te van quedando y realmente quieres hablar de ello. Y ellos, si no igual, habrían pasado por alto porque, bueno, una cosa más de tanta. ¿no? Claro. Ok. ¿Y cómo llega la luz verde al proyecto? O sea, una vez que tenéis el guión y habéis pasado por todos los laboratorios y el mentoring y demás, lo empezáis a mover por productoras, imagino. Vale, es que fue un proceso más caótico. O sea, contada así, Ok. parece como que todo Sí, iba todo siguiendo tiene sentido una y todo. lógica. La sensatez que decíamos en La realidad... sensatez que decíamos, no. Pues nosotros es que éramos un poco inconscientes. Entonces empezamos a escribir los dos. David tenía su productora con la que había desarrollado cortos, o sea, estaba con más gente, pero realmente era él como el que movía un poco más, que era Mania. Y mientras íbamos escribiendo, nosotros mismos íbamos presentando la ayuda al desarrollo, nos íbamos encargando de este mundo de, pues queríamos copro francesa, pues nosotros mismos nos plantamos en Berlinale para buscar un coproductor francés. Entonces iban siendo todos procesos que se iban encabalgando. Y de hecho llegó un punto en el que estábamos como tan volcados en la parte no de producción, porque producción es una cosa muy seria que nosotros no llegamos a hacer, pero bueno, sí como de desarrollo, de búsqueda de apoyos, no nos daba tiempo a escribir porque estábamos centrados en traducir dosieres, maquetar dosieres y este tipo de cosas. Entonces no hubo ningún momento realmente de luz verde, porque éramos nosotros mismos. O sea, sí que al principio intentamos buscar socios
Por unas cosas u otras no fueron saliendo, conseguimos un coproductor francés que se unió, pero al final cayó la coproducción porque no merecía la pena por temas económicos. Y en el País Vasco ya cuando se iba a sumar algún socio, ya había llegado al punto de decir, bueno, pues es que realmente si podemos conseguir nosotros cadena, o sea, ETV, podemos conseguir Diputación, Gobierno Vasco, no necesitamos esa otra productora. Entonces nosotros mismos, junto con Catisa de Silva, que se incorporó como productora ejecutiva, fuimos un poco lo que íbamos, pero vaya, a ETV, a Televisión Española, a IKA y todo eso. Así que... Oye, bueno. me ha encantado este momento de no necesitamos. Nadie, como, ¿Para es qué vasco, el espíritu es necesitamos? vasco, claramente, David. No, yo creo eso, que inconsciencia pura. De tirar, sí. Y Veíais- entiendo que el... Perdón. Perdón, queríais coproducción francesa para la parte de Bayona, entiendo. Eso es, la, al la principio parte de la era un película poco que se mueve más hacia. amplia y había mezcla idiomática, era algo más complejo. Lo que pasa es que sí que nos recomendaron, tanto de cadena como de distribuidores, que hubiera un idioma mayoritario. El Que euskera, en claramente este caso. fuera o en euskera, o en español, o en francés. Entonces redujimos mucho la parte francesa y por eso ya dejaba de tener sentido realmente. Pero no una escribisteis en coproducción. euskera, el guión. No. Hubo traducción después. Hubo Claro, traducción. No sé. No, de repente. Igual no, David se destapa como Tengo euskaldun. medio A1 de euskera, pero creo que para escribir un guión. Medio llega. A1, ¿eh? O sea- Medio A1. Perdón que te he cortado, Carlos. No. Iba a preguntar si la existencia del corto facilitó todo este proceso, de todo este movimiento. O sea, ibais con el corto, aparte con el guión, con el corto, para que vieran un poco las intenciones de lo que queríais hacer. Sí, un poco sí, esa fue la idea justo para lo de Berlín. Nosotros pensábamos que nadie se iba a fiar de nosotros, entonces pensamos que sería guay que si no se fiaban de nosotros fuera en base a algo objetivo que hubieran visto. Entonces todo bien. Y desde ahí decidimos levantar el corto y sí que notábamos, o sea, nos reuníamos, no eran grandes pitch, sino reuniones uno a uno con los productores que nos interesaran, le soltábamos toda la turra de la película y al final le poníamos un teaser que hicimos a partir del corto de 50 segundillos o algo así. Y sí que notábamos que la reacción de la gente cambiaba mucho. Era de, bueno, pues estos chavales igual sí que tienen algo que contar, ¿no? Saben más o menos por dónde van. Y sí que nos ayudó. Luego a efectos prácticos no, porque la acabó produciendo Amaña, o sea, pero bueno, sí que ayudó. Y el corto ya lo pasábamos en enlaces y eso. Y te puedo preguntar no sé si cuánto costó el corto, pero cuánto tardasteis en rodarlo, porque suena a la típica cosa que, aparte de ser súper sensata, es lo que siempre decimos a los alumnos en las clases, que es como, haced vuestras cosas, levantad un proyecto en la medida en la que podáis, porque como carta de presentación siempre es mejor tener algo hecho y terminado que algo en proceso. No sé si lo produjisteis vosotros. Sí, pues sí, lo que pasa es que eso, David sí que tenía ya, David tiene 27.000 cortos, en ese momento igual tenía 20.000, no, tendría 6, 7, y ya sabía un poco el esquema de producción, de cómo pedir ayuda, de dónde buscar apoyos. Entonces no lo recuerdo como especialmente de ellos. O sea, yo creo que decidimos empezar a escribirlo. Había una ayuda al desarrollo que siguen dando en el Festival de Málaga a escritores malagueños. Bueno, Atentos guionistas. atentos guionistas. Puede pedirlo también una persona, no necesariamente tiene que ser el guionista, sino de alguna manera que se haga responsable del proyecto, que sea malagueño o que tenga sede en Málaga. Entonces pedimos aquella, que eso era en febrero. No nos lo dieron, pero el corto lo rodamos en enero del 18. O sea que yo creo que fue el tiempo de ir a IKA, televisión, y que más o menos fue saliendo y fue bastante rápido, la verdad. Pero creo que eso, que nos beneficiamos mucho de la experiencia de David ahí. Una curiosidad, el corto también estaba en euskera. El corto estaba en euskera y además era como, no tenía absolutamente nada que ver porque combinaba fantástico, era el punto de vista de la hija, o sea, el corto no lo he visto. Voz over, distanciando, era como una cosa muy barroca. ¿Lo tenéis en alguna plataforma que se pueda ver? No. No. Seguro que sí, ese Puedo no va a pasar tardar el- un poco en salir. Ojalá alguien lo haya pirateado de repente. y esté por ahí Y subtitulado, por el amor de Dios. subtitulado. No, decidimos ya fuera de broma como quitarlo un poco del circuito porque era tan distinta a la película que nos daba miedo que confundiera en algún Ya. momento. Entonces decidimos, por lo menos por el momento, dejarlo en privado. Lo que pasa es que esta conversación pues la tuvimos hace 3 años y nunca más volvimos a hablar de ello, pero bueno, ahí está. No quiero entrar mucho en argumento por no hacer spoiler para la gente que no haya visto la película, pero Que por cierto se puede ver en la app de Radio Televisión Española. Hasta anteayer pensábamos que solo se podía ver doblada. ¿Y no? ¿Se puede ver Se en puede ver euskera? subtitulada. Sí, yo la vi en euskera. ¿Cómo? Pues le di a una ventanita de la app, en la ventanita donde normalmente eliges el idioma y los subtítulos, y solo había versión original, versión doblada, subtítulos sin subtitular. Dije, a ver si hay suerte. Hubo suerte en euskera. Ah, qué maravilla, porque Yo pensé que no. llevaba sufriendo mucho tiempo con este tema. Me petó la cabeza un poco, también te digo, ¿eh? No recordaba lo rápido
que parece que habla la gente cuando habla un idioma que no entiendes nada más que es que ricasco. También habla muy rápido, ¿eh? Habla muy rápido de por sí, ¿no? Sí, Vale. sí, fue de las de las direcciones de David. Cuando de Sí, repente sí, aparece Luis Callejo y habla castellano, era como, ¡ay, qué despacio habla este tío! ¿Qué pasa? No, pero bien, es una buena experiencia verlo en idioma original, yo la recomiendo en general, pero la versión doblada que tú la viste tampoco estaba mal. No, para nada. Pero, o sea, te quería preguntar porque has dicho que en el corto la protagonista era Anne y en la peli es un personaje absolutamente ausente, de hecho, hasta cierto punto de la peli, por eso no quiero entrar mucho en spoilers, pero el corto se basa en personajes que no son Anne, de alguna manera construyendo al personaje de Anne hasta que aparece. ¿Por qué ese cambio de decisión tan radical? O sea, el tema de los personajes, o sea, porque entiendo que la peli es realmente la historia de una familia y el retrato de esos 3 personajes. ¿Cómo trabajasteis esto desde guión? También, pues bueno, también fue un proceso que fuimos descubriendo. Nosotros al principio sí que teníamos la intención de no meter a grandes implicados en el contexto político. O sea, no queríamos meternos en ETA, no queríamos meternos en políticos, no queríamos meternos en policía, porque nosotros éramos conscientes de que teníamos ya una mirada y una serie de juicios y prejuicios hacia el tema. Entonces pensábamos que no era interesante porque íbamos a escribir desde ese lugar y nunca nos íbamos a poder deshacer de ello. Entonces estuvimos buscando formas de distanciarnos y una de ellas, lo más interesante, nos parecía tratarlo desde la esfera de lo íntimo, de gente que no esté directamente involucrada en el contexto, y de aquí vino, por ejemplo, el tren de alta velocidad, que nos permitía hablar de todo sin hablar abiertamente de nada, ¿no? Con la desaparición de Anne, pues en realidad esto es como muy fullero todo, porque quitando glamour, no, con la convocatoria de Dame Ayuda, que pedían una sinopsis de 2 folios, nosotros escribimos una y no se nos ocurría ningún argumento válido para instar, mejor dicho, al lector a que pasara al segundo folio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer al final de la primera página? Bueno, pues el spoiler. Entonces, ¡hostia! a partir de ahí... Vale. Sí, de ahí viene la estructura. Vale, hay un giro en la película que no os quiero contar por no estropeároslo. Ese es el cliffhanger que le esa fue la dejasteis decisión. Entonces fue como un trabajo a partir de ahí, intuitivamente sabíamos que funcionaba, o esperamos, o sea, igual no funcionaba, pero en nuestra cabeza funcionaba. También vimos películas que hacían esto mismo, por ejemplo Loveless, que es de un director ruso de apellido complicado. Sabíamos que tenía esta estructura dística y que podía funcionar. Entonces ya lo que empezamos es a trabajar desde ese lugar. Es decir, vale, durante la primera mitad, es que no se puede contar sin spoilear. Yo spoilearía un poco porque la sinopsis lo pone. Pues entonces pongamos una alerta spoiler. Vale. Alerta Dejemos spoiler. 2 segundos. Ay, a ver si nos dan algún cartelito en producción de alerta spoiler. Muy guay. Alerta spoiler, 2 segundos. Vale. Anne trata de... Eso, pues en la primera mitad sí que nos centramos mucho en construir ese personaje que estaba fuera de campo todo el tiempo para hacer una búsqueda física, digamos, pero que fuera planteando preguntas sobre la búsqueda psicológica. Porque Anne, perdón que te interrumpa, sí. es la historia de un adolescente que desaparece un día de casa de su madre, sus padres están separados y de pronto esto es aparentemente la búsqueda de los padres de la búsqueda de su hija. Eso es. Que ya está mezclada o parece en algún tipo de grupo protesta grupo contra la construcción del tren de alta velocidad ferroviaria, algo parecido. Eso es. Y la madre trabaja, ¿no? Como segurata de la obra del tren. Entonces eso, pues sí que nos planteamos en todo momento la primera mitad como un thriller. De hecho, la película arrancó muy como un thriller y conforme íbamos escribiendo nos íbamos alejando un poco del thriller puro, aunque mantuvimos estructura, o sea, y a nivel estructural está planteada como thriller, pero nos fuimos acercando al drama, precisamente por eso, porque nos interesaba no tanto la búsqueda física, que nos parecía, bueno, pues que estábamos cayendo, un poco podría haber sido interesante, pero en una película que ya se ha hecho, y lo que nos interesaba de verdad era la idea de convivir con el desconocido, tanto a nivel social como a nivel de dentro de una casa. Entonces nos parecía interesante que la segunda parte fuera de, vale, te has dado cuenta de que no conoces a tu hija, ahora la tienes bajo el mismo techo, dentro de las mismas paredes, aprende a gestionar toda esta información que has recibido con ella al frente. ¿Qué decides contrastar? ¿Qué no? ¿En qué lugar te posicionas eso, en este caso como madre, ¿no? Para haber desconocido hasta este punto a tu hija. Entonces fue un poco así como empezamos realmente a retrabajar el guión, porque ya teníamos varias versiones escritas con el tono más de thriller, ¿no? Y pero es heavy porque, y creo que spoiler off ya, aquí podemos quitar la parte de spoiler si se puede meter algo, pero ¿cómo cambia y cómo evolucionan los proyectos? Porque siempre, también cuando damos clase hablamos mucho de que vamos muy enamorados de las ideas y te fijas lo que crees que tiene que ser la película y te separas muy poco de eso, y siempre decimos que haya como cierta flexibilidad y cierto margen a la hora de, o sea, la vas a ir encontrando por el camino, aunque no sacrifiques las cosas, digamos, los pilares más fundamentales, sí que
el cambio, o sea, o por lo menos ir probando distintas variables es bueno, ¿no? Y a vosotros os ayudó en ese sentido. Yo creo que sí, ¿no? Porque de primeras igual se te viene lo más evidente, lo más superficial, y tienes que hacer un trabajo realmente de excavar, de ir conociendo, aunque suene como muy místico, ¿no? Pero de ir conociendo a los personajes, de ir conociendo tu propia trama, que a nosotros por lo menos nos cuesta muchísimo encontrar realmente de qué queremos hablar, ¿no? Siempre partimos de una premisa como muy grande, muy grandilocuente, muy estupenda, y nos vamos dando cuenta de que eso es muy abstracto, es más un constructo teórico que tenemos que ir aterrizando, y eso nos lo da la propia escritura. Y eso en Anne, por ejemplo, y luego en las siguientes que hemos trabajado. Sí que hay un proceso de evolución muy, muy profundo, y eso es lo que tú dices. Igual no cambian los pilares, pero incluso esos pilares, al ir encontrando el tema, pueden cambiar la óptica desde la que los tratas, ¿no? Y te dan otros puntos que no habías pensado. Entonces sí, o sea, completamente. Yo creo que hay que estar abierto a cuestionarse sin volverse loco, o sea, porque si no está el riesgo también de todos los sisis permanentes y nunca acaba avanzando porque todas las ideas te enamoran. Pero sí acotando, permitirte cambiar. Nosotros eso, por ejemplo, en Anne, sí que cambiamos. Al principio la madre pues tenía hija adolescente, pues una madre de 30 años más o menos, pues 45, 50. De pronto nos dimos cuenta que era mucho más interesante si ella había sido madre joven, si era un personaje desagradable más que uno, pues bueno, más o menos cliché, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que permitirse descubrir escribiendo, ¿no? También qué shock, ¿no? Decir, ¿de qué va tu peli? ¿Tenías un thriller? No. Y sí, bueno, ya no. Empezamos con thriller, pero luego pensamos, es que ha salido esto y nos gusta más. Sí. Mola también, ¿no? Lo que acabas es exactamente lo que acabas de preguntarle, perdona. Es que estaba pensando, tiene que molar también. Decir, pues tenía yo aquí una comedia romántica y de repente no sé por qué tengo una de terror, una película de terror psicológico que ni tan mal. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la peli sale, o sea, rodáis. ¿Pasaste mucho por rodaje? Sí, allí fui casi todos los días al final, porque yo estaba viviendo en Vitoria, el rodaje era en Vitoria, y además era ayudante de montaje. Entonces, viva el empleo. Entonces me venía muy bien pasarme por ahí fin de jornada para coger los discos duros, y sí que con David, como tuvimos unos tiempos muy cortos, porque el presupuesto era el que era, David muchas veces no daba abasto con todo lo que tenía que hacer. Entonces, en el proceso de durante los ensayos, sí que estuve presente todo el tiempo. Y durante el rodaje, como ya habíamos creado como una convivencia, digamos, ya conocía mucho a los actores, sí que iba los días de secuencias complicadas, por ejemplo, a nivel de diálogo, o a nivel, no de diálogo, pero sí emocionales, para estar con ellos, hablar con ellos y rescatar un poco todo lo que habíamos trabajado en ensayo. Entonces, al final, todos los días no, evidentemente, y es un trabajo residual, pero sí que en gran parte del rodaje sí que pude estar. Qué guay. Pues entonces, la peli se rueda, se estrena en San Sebastián, sí. ¿Puede ser? Fue. Y ahí empieza la carrera, por decirlo así, hacia los Goya, que no sé en realidad cómo visteis esto, porque además, primer proyecto, más o menos, primer proyecto de largo, y de pronto... 5 nominaciones, ¿no? Claro. O sea, petación máxima. Pues, entiendo fue San Sebastián lo primero que detonó todo el... Sí, completamente. San Sebastián fue lo que nos posicionó de alguna manera. Pues para nosotros es que fue todo un poco loco, eso como... Os he contado, como el proceso fue tan así, de colegas intentando levantar una peli, que no te lo tomas muy en serio hasta que de pronto van pasando cosas en serio. Nosotros cada cosa era como un logro, o sea, nos daban ICA, pues qué fuerte, ¿no? Que nos han dado ICA, que tenemos una ayuda. Entra en Televisión Española ahora mismo, entra ETV, van entrando ayudas. Que hemos rodado una película, que hay película, que se puede montar, que el vas celebrando cada paso porque no te esperas, claro, que el siguiente no pueda llegar, ¿no? Claro. Entonces nosotros ya cuando estrenamos eso en San Sebastián, en Nuevos Directores, ya eso era alucinante. También esto lo vimos muy distinto. David sí que lo vivió como con mucho miedo, miedo, incertidumbre, ¿no? De a ver cómo cae la película, a ver si gusta, si no. Y de pronto empezamos a ver que las críticas más o menos iban funcionando, que la película iba calando, entonces ya está. Pero nosotros también éramos conscientes de que la película era, pues bueno, de relativo bajo presupuesto, que no teníamos grandes medios para hacer la promo, entonces en la vida se nos habría ocurrido llegar a los Goya. O sea, en San Sebastián era como, bueno, Patricia tiene posibilidades, está muy bien, nosotros decíamos, ojalá, sí, porque en nuestra opinión lo merece y merece todos los premios de este mundo, pero ojalá tenga la visibilidad en la película, ¿no? Y luego llegó el COVID, con lo que te olvidas un poco de todo. De eso. Vuestra ceremonia fue la de la pandemia, es verdad. Sí, y la peli se estrenó en pandemia. Nosotros el pase de la noche, por ejemplo, nunca lo conocimos porque había restricciones, ¿no? Claro. Es verdad, el toque de queda. Entonces, claro, y el aforo de las salas y estas cosas. Entonces fue todo como muy extraño, pero sí, donde sentimos que había un cambio de rumbo y donde realmente la gente empezaba a acercarse e interesarse fue en San Sebastián. Y a partir de ahí, campaña de promoción para los Goya.
Sí, ¿Participas, no participas como más o guionista? menos. No, no mucho, no mucho, la verdad. O sea, un poco nosotros íbamos, pues de nuevo, es que es lo que tiene hacerlo de forma artesanal, que no eres como muy consciente de lo que se suele hacer o no. Ahora con la segunda estamos aprendiendo cómo se hace una película de manera Real, de verdad. Ya. O sea, este tipo de cosas. También nos acogemos mucho a nuestro no saber para hacer un poco cosas que en nuestra opinión se podrían hacer. Pero bueno, en la campaña, la verdad es que no recuerdo mucho. También todo era eso extraño, porque era COVID, entonces muchas de las Ah, claro, actividades tampoco se podía. que se solían hacer no se hicieron. Pero sí que recuerdo haber participado en charlas, pero siempre desde el punto de vista de guión. Pero vaya, Claro. que promo se lo comió sobre todo David y Patricia. Y entonces 5 nominaciones a los Goya. Sí. ¿Y quién se lleva la manteca para casa? El guión. Hombre. El guión. Ganasteis No. 3, ¿no? 3, sí. Patricia como actriz, Jonela Espior como revelación y nosotros como guión. ¿Cómo fue la ceremonia? Porque fue desde casa. O sea, quiero decir, Sí. no hubo ceremonia como tal. No hubo ceremonia. Sí, nosotros estábamos, fue por Zoom, que era un poco extraño porque te decían sobre la marcha, o sea, tú te estabas viendo a ti misma, te iban diciendo cosas, tenías que reaccionar rápido, tú ahí estás como puedes, por donde te llega el viento. Entonces fue confuso, nosotros nos fuimos a una casa rural, entonces, no sé, yo creo que fuimos las primeras personas vestidas de gala con un burro y ovejas por alrededor. Fue maravillosa. Como una chimenea. Fue muy gracioso, sí. Entonces, pues estuvo bien, no sé, o sea, supongo que ir a la gala tiene que estar muy bien, que tiene que hacer ilusión, evidentemente, pero estar en una casa rural de tranquilidad con los colegas es como mucho más íntimo y mucho más celebración, creo, realmente de lo que es la película y el trabajo en equipo, ¿no? que hicimos. Entonces, va con el espíritu de la peli, en realidad. Sí. Teníais restricciones ahí, ¿no? Teníamos Restricciones COVID. restricciones. Pero por lo que sea, estaba todo el mundo ahí celebrando. Intentamos. ¿Y cómo es después? ¿Cómo es? Pues ya hemos ganado el Goya. Hablo desde el punto de vista de guión, porque bueno, el resto de la gente tendrá su propia experiencia, pero aquí entrevistamos guionistas sobre todo. ¿Cómo se vive el después del Goya? Ya, pues hay muchas cosas contradictorias, ¿no? O sea, nosotros realmente, hablo en plural por David, que coescribe también, sí que notamos el cambio fuerte, vino más con San Sebastián que con los Goya. Por ejemplo, Fíjate. las ofertas que nos llegaron de trabajo fue San Sebastián, que luego ya igual... Bueno, fue curioso porque con los Goya pasó una cosa, con lo de la visibilidad, con un productor sevillano que me escuchó a mí hablar y me dijo, tú no eres vasca. Por lo que ¿Tú de lo dónde noto. eres? Por Un lo águila, que tío, ¿eh? sea. O sea, un Sherlock. Hombre, pero tú ves Anne y nada, te induce No, no. a pensar que hay alguien De andando Málaga detrás. detrás, claro. Y que de repente sí que me llamó para un trabajo porque le venía muy bien, que de hecho en la película que estamos ahora casi, o sea, con el rodaje casi terminado, que era una coproducción vasco-andaluza, entonces dije, no, ostras, vosotros sois vasco-andaluces, pues perfecto. 8 apellidos vascos ha sido esto. Sí, para adelante, pero en intenso. Eso. Y en serio, y profundo. No, que entonces eso sí que luego ya lo cambio. La sensación es que de repente, o sea, es muy positiva, o sea, a mí me cambió muchísimo porque de nuevo, mi primer crédito, yo trabajaba de ayudante de montaje, entonces de repente me permitió vivir del guión. Fue un cambio radical y eso está muy bien y la gente, o sea, los productores te dan un voto de confianza que de otra manera no te darían. O sea, ¿sí lo notaste en ofertas Sí. de curry, en la manera de relacionarte con la industria después de esto? Completamente, sí. Mucho. O sea, hubo productores que nosotros admirábamos muchísimo que se nos acercaron para preguntarnos qué teníamos y si Qué queríamos bueno. desarrollar algo con ellos, proponernos encargos. Sí, la verdad es que lo notamos muchísimo. Eso tiene como el reverso oscuro hasta cierto punto, o sea, qué maravilla, pero que te dices, claro, mi sensación, o sea, David sí que tenía más trayectoria, pero bueno, somos unos novatos, somos unos recién llegados e igual no tenemos el oficio que hace falta para de repente asumir ciertos proyectos, ¿no? Lo que pasa es que luego te das cuenta de que la gente también es consciente de que están llamando a un equipo que tiene muy poca experiencia, ¿no? Y tampoco es que te estén dando cosas que estén completamente fuera de tu alcance, ¿no? Claro. Pero sí que con nosotros sí que notamos los dos, David y yo, que nos ha cambiado muchísimo y que nos ha posicionado bastante. ¿Y os llamaban como pack? Porque esto pasa siempre, o sea, tú... bueno, ahora hablamos sobre si vas a dirigir o quieres dirigir o no, pero no hay nada que hablar. Ya está. Pero siempre, o hasta ahora has trabajado con otros directores, o sea, ¿nos llamaban en pack a los dos? ¿O de alguna manera también te buscaban a ti para escribir aparte y ya está? No, de primera nos llamaban a los dos, o sobre todo a David, y ya era David, digamos, o sea, llamaban a David un poco sobreentendiendo que yo iba a estar en el equipo. Pero sobre todo las ofertas han venido a David. Sí que ahora que ya ha pasado, quieras que no, un tiempo, pues 3 años, 2 años, pues que ya 4. 4 años. El 2020, 2000. ¿no? El 2020 gala la fue la de peli. 2000. Ah, claro, sí, de la peli 2021, 4, estos 3. 3 años. Vale,
3 años. Bueno, han pasado 3 años, ya he podido ir trabajando, pues vas conociendo a otros equipos y ya sí que me van llamando en base al trabajo que he hecho en esos otros proyectos. Que ya tengo la impresión de que Anne pues ya va quedando un poco atrás y un poco todo el boom que siempre se agradece hasta cierto punto, ¿no? Claro, pero si estás en otro lugar después de Anne. O sea, quiero decir que es heavy porque el boom queda atrás, pero el paso que has dado hacia adelante, por decirlo así, en la industria ya no se hace hacia atrás otra vez. O sea, es más complicado. La gente sí tiene el recuerdo, aunque no esté en ese momento de ebullición, esta cosa de, vale, esta persona tiene un voto de confianza de saque que antes igual no tenía. No, sí, completamente. Sí, eso te cambia. Digamos que sales muchísimo. con un 5, ¿no? Es como, Sí, ya de saque. ¿has aprobado? ¿Tienes un 5? Eso es, ya a partir de aquí vas para arriba. Bueno, ¿no? y en algún momento hay que dejar de ser la persona, o sea, tienen que dejar de llamarte como tu último éxito, ¿no? Es como, yo qué sé, Carlos Montero no puede ser toda la vida el de física o química, no. Ahora es Carlos Montero el de élite y después de eso el del desorden que dejas. Y vamos, digo Carlos porque tiene cosas muy mainstream y muy conocidas. Y en algún momento ya no eres la de Anne, eres la de último proyecto. Pues ojalá, los últimos románticos. ¿En qué estás? Cuéntanos el último proyecto. Pues acabamos de rodar prácticamente todo de la siguiente película dirigida por David, que es Los últimos románticos, que también será en euskera, y que es una adaptación de una novela que se titula igual, de Chani Rodríguez. Y luego también con David seguimos escribiendo la siguiente película, que realmente empezamos a escribirla antes de Anne. O sea, durante el proceso de la primera versión de guión salió en COVID, como muchos hicimos. Lo que pasa es que la tuvimos que aparcar por motivos más o menos evidentes y la acabamos retomando pues ahora 1 año o algo así. Entonces, a ver. Y luego también estoy con la ópera prima de un chico de Málaga que se llama El Gran Bazar de mis padres y que estamos siguiendo un poco el mismo proceso de laboratorio, de desarrollo y de ir contando con la asesoría de guionistas con más experiencia, ¿no? Ok. Todo cine. Todo cine, por ahora todo cine. ¿No te apetece series, tele, plataformas? ¿Musicales? Reality. Bueno, ¿por qué no? Pero sí que siento que de alguna manera a mí lo que me lleva y lo que realmente me ha amado y lo que me interesa y lo que es el cine, son los códigos en los que me manejo. No me cuesta, o sea, me intento ver una peli al día si puedo, no todas las semanas se puede, pero bueno, como 3, 4, voy mucho al cine, entonces de alguna manera es lo que me sale natural. Pero sí que creo que las series, por ejemplo, ofrecen posibilidades de desarrollo de personajes, que es algo que me fascina, a mí me gusta muchísimo, que una película por metraje no te permite, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. Pero por ahora poco a poco, yo que sé. No, bien. Claro. Más que te matas, muy bien. No, joder, totalmente. Pues yo creo que nos queda nuestra última pregunta, que es habitual ya para todo el mundo, que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado sobre guión o el consejo que le darías tú a cualquier guionista que estuviera escuchándonos? Correcto. Ya, yo dar consejos no, porque todavía estoy en la fase de... Bueno, pues consejo de montaje. Y si te da alguno bueno, también vale. Sí. No, pero sí un poco como perderle el miedo, pues lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Perderle el miedo a ir descubriendo e irte equivocando en el propio proceso de escritura, ¿no? No pasa nada si la primera versión no es perfecta o no es ideal o no funciona, porque realmente yo creo que si tienes el tiempo para hacerlo, que esto también depende mucho, pero si lo tienes es mejor hacer una primera versión en la que te hayas permitido explorar caminos que no conocías o que no sabías que te iban a funcionar, que ir a lo seguro porque seguramente salga algo menos interesante, ¿no? Y yo creo que esto sí que es algo que nos han machacado distintos guionistas con los que hemos compartido pues eso, el guión. Y creo que sí, que ayuda un montón porque te quita muchísima presión de repente, ¿no? O sea, el no tener una cosa como firme y súper agarrada, decir, seamos libres para cambiar esto porque siempre podemos volver atrás o... No tiene que estar perfecto. La primera es un buenísimo consejo, ¿eh? Salvo para operaciones a corazón abierto y cosas de esas. ¿No? Claro, cosas... ¿no? Saltar sí, en paracaídas, bueno, sí, por favor, ahí sí. Cosas de esas. Pero ahí quitando sí. eso, lo de no tiene que estar perfecto la primera es buenísimo, ¿no? Es un poco lo de mide 2 veces y corta una, que dicen los carpinteros. Eso es. Mide 2, pues hazte 2 versiones más, antes de que llegues. ponerlo donde sea que quieras ponerlo, ¿no? En un laboratorio, en ayudas, en lo que sea. Totalmente. Muy pues bueno, nada, ya estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Marina, por venir. Y hasta aquí la entrevista con Marina Parés, ganadora de un Goya por a Mejor Guión por Anne. Sí. Y seguimos. Esto ya se ha hecho. Bla, bla, bla. Turra sindical. Turra sindical Hoy- con Pablo Bartolomé y con Diana Rojo. Que Buenas. vienen a responder a la pregunta. ¿Hay que trabajar gratis? No. Fin de la turra. No, contadnos. Bueno, pues sabéis que estamos dando unas charlas desde el sindicato que se llaman Guionistas en Condiciones, que consiste, bueno, pues que estamos yendo a centros educativos para acercar un poco el sindicato a los estudiantes y también darles un poco parte de la turra que hacemos aquí en el podcast, pero en vivo y en directo, ¿no? Entonces hemos detectado una cosa, que es que muchos alumnos como que asumen y tienen asimilado ya como que para empezar a trabajar y para insertarse en el mundo laboral, en el guión,
hay que trabajar gratis. Entonces, por eso venimos a lanzar un mensaje muy claro de que trabajar gratis no es una manera de empezar en el mundo del guión. Con esto no nos referimos a que uno no trabaje gratis como para sí mismo, ¿no? O sea, esta cosa de desarrollar tus propios proyectos para luego moverlos y venderlos, eso no estamos diciendo que no se haga, porque de hecho es algo que está bien, sobre todo cuando estás empezando. También es una manera de aprender a escribir, escribiendo es como aprendes, y es algo que hay que hacer. Nos referimos a no aceptar encargos gratis o a no ceder los derechos de explotación de tus obras a cambio de nada. Claro, porque esta es la cosa. No hay que olvidar que lo que los productores nos compran o nos alquilan son los derechos de explotación de nuestros proyectos, ya sea de una serie o de una película. Y esto tiene un valor en sí mismo. O sea, esto ya vale, da igual quién lo firme, da igual si eres Guerrica Echevarría o si eres una persona que acaba de salir del máster. Esto tiene un valor en sí mismo. Lo que pasa que, claro, que Jorge Guerrica Echevarría tiene un valor añadido porque es una persona a la que todos los productores quieren acceder, porque tiene una garantía de seguridad asociada a su nombre y, claro, esto como que hay que valorarlo en diferencia con el resto, pero hay que valorar más esto y no devaluar el trabajo de los demás. La cuestión es que no se trata de culpabilizar lo que hace, o sea, que haya un guionista que acceda a esto, es decir, que a veces te ves en la obligación de ceder tu proyecto o regalar un crédito gratis porque no te queda otra, porque es así. No se trata de hacer esto, sino de señalar que la obligación de arriesgar está en el productor, en el empresario y no en el guionista, porque cuando nosotros cedemos esto gratis, lo que estamos haciendo es arriesgar económicamente nosotros, nuestro trabajo. Claro, no ayuda seguramente que muchas veces en la docencia también llega gente muy veterana y dice, bueno, cuando yo empecé, trabajaba por 4 euros y un chicle, o me tocaba trabajar para pagar 4 hombres de York, no, el sketch de los Monty Python. ¡Ah, qué afortunado! Yo me pegaban en el trabajo y tenía que vender a mis hijos. Y si alguien veterano va a dar clase a gente más joven o gente que está empezando y ese o esa veterano ha pasado por esto, estaría bien contarlo todo. Yo hice esto, yo trabajé gratis, vosotros no deberíais hacerlo. Lo mismo que tú dices, mi abuelo se puso a trabajar en la mina con 4 años, estaría bien que no hubiera niños de 4 años trabajando en la mina nunca más. Efectivamente, además, cuando hablas a gente que está empezando tienes una responsabilidad. Tienes que saber que lo que estás es un referente para ellos y lo que tú dices es palabra tallada en piedra. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, efectivamente. Sí, además, se trata de mejorar las condiciones también del gremio, ¿no? Que haya cosas que se hacen mal no quieren decir que no tengas que hacerlas de otra manera. Entonces, bueno, realmente para garantizar una buena remuneración o la remuneración que es justa por un trabajo, es fundamental que haya un contrato de por medio, ¿no? Que ese productor acepte y que esté dispuesto a aceptar unas condiciones justas. Porque muchas veces sí que escuchamos esto de compañeros, ¿no? Que te puede pasar, o sea, nos ha pasado a todos. Y nos ha pasado a todos, de mover a lo mejor un proyecto, ir con un dossier, con toda tu ilusión y decirle al productor, mira, este es el proyecto que traigo, tal. Y el productor, bueno, mira, qué bien, qué buena idea, me gusta. Y que te diga esto de, tú ve trabajando en ello, que yo te voy orientando a ver cómo luego lo podemos mover. Entonces, claro, y sin ofrecerte ningún tipo de contrato ni nada, que realmente piensas, a ver, si te interesa la idea tanto como para que yo vaya desarrollándola, págame por ello. O si no, pues más te vale escribirla tú, por tu cuenta, que son tus derechos, que tú te los gestionas, e ir a otro sitio donde te vayan a pagar por ello. Porque trabajar sin contrato lo que te coloca es en una situación de vulnerabilidad y de ninguna garantía. O sea, imagínate que estás escribiendo un proyecto y que se lo estás enseñando a una persona y que ese proyecto, bueno, todavía a lo mejor no has escrito una última versión de guión y no la has registrado, ¿no? Siempre puede coger y como has estado trabajando con él, de pronto, ¿qué pasa con eso, no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que garantizarse, pues esto, que tengas estas condiciones y sobre todo también que es muy tramposo esto que dice el productor, ¿no? Que te dice, yo voy a orientarte porque sé cómo lo vamos a mover. Pero es que la realidad es que este supuesto conocimiento que tiene el mercado muchas veces no garantiza ni siquiera que vaya a venderse ese proyecto. Ni siquiera los grandes productores, los productores muy potentes, tienen la garantía de que un proyecto bueno que tengan lo van a vender. Sí, es el ya te pagaré cuando se venda, ¿no? Es como si no se vende, yo he trabajado y no he obtenido nada a cambio de este trabajo, mientras que tú has obtenido material que llevas a vender para hacer tu trabajo como productor. Exacto. Además es que si tú, como tu
digamos, tu etiqueta de guionista es que eres un guionista que trabaja gratis o que cobra muy poco, al final esa etiqueta es la que se te va a quedar para siempre por parte de un productor. O sea, Sí, ya tú no lo solo que quieres... eso, Perdón. que devalúes la profesión, sino que te evalúas a ti mismo como trabajador. Como ¿no? profesional. Eso es. Eso es. A veces hay que hacer un poco de labor de educación también hacia los productores o la gente que recibe el material, explicándoles también que si por lo que sea ese proyecto sale adelante y no han firmado contigo nada, tú te lo puedes llevar en cualquier momento. Eso Claro. es. Y También. es como, bueno, vete a explicarle a la plataforma o la cadena que la serie, la película, lo que fuera que querían, en realidad no es tuyo porque no has firmado nada con el guionista. Claro, pero de todas formas hay que dejar claro, es importante dejar muy claro en esta turra y cuando hablemos y se trate este tema siempre, que en realidad una persona que no te quiere pagar por la cesión de los derechos o por la compra de los derechos de explotación, porque dice que no tiene el dinero, es decir, una persona que es incapaz de levantar unos miles de euros para darte este dinero, no va a ser capaz de levantar los millones de euros que cuesta hacer una producción. Entonces, lo primero es que este tipo de gente, pues yo creo que tampoco deberíamos llamarlo productores, porque también estamos como haciendo daño a los que sí lo hacen, y Desde yo luego. creo que no es justo para esta gente, porque Totalmente. la industria sobrevive gracias a ellos. Y hay que dejar claro esto, que es que no son gente válida para acceder al mercado laboral, ¿no? Que es la idea que queremos dejar clara aquí. Y también está la otra manera, que hay muchas maneras de hacerte trabajar gratis, ¿no? Que no todo el mundo va de cara y te dice, mira, no tengo dinero, o vete haciendo, como decía Diana, vete trabajando que ya te iré pagando. No, hay otras fórmulas, ¿no? A veces te dicen, o hemos visto en cláusulas en contratos, que es te pago al inicio de la producción, o te pago al inicio de rodaje, o incluso te pago el día del estreno. Vale, pues esto, que lo hemos hecho todos y hemos accedido todos a veces a ciertos pagos supeditados a este tipo de cosas, no puede ocurrir, porque la industria que tenemos en España, hay que tener claro que en España el estado natural de un proyecto, ya sea una película o una serie, es que no se haga, que no exista. Ese es el estado natural. Entonces, lo que no podemos hacer es nosotros supeditar nuestro trabajo, nuestra remuneración a esto, porque claro, son factores extrínsecos que no tienen nada que ver con nosotros, y si el guionista ha cumplido con su trabajo, pues tiene que recibir su dinero. Totalmente. Además es que esa frase de que te dicen de aquí arriesgamos todos, en realidad es falsa, porque el único que estás arriesgando en ese momento eres tú, que eres el que estás trabajando. A veces se nos olvida que un guión es algo dificilísimo de escribir. O sea, escribir un guión lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Parece que son unos papeles ahí, pero hay una carga de trabajo en esos papeles muy grande. Entonces, al final, que te digan aquí arriesgamos todos cuando eres tú el que estás arriesgando es completamente falso. En esos casos, además, el productor pues bueno, va a coger el proyecto, va a moverlo y peor, o sea, muchas veces va a quemar tu proyecto, porque lo va a mover de cualquier manera. O sea, porque al final muchas veces te imaginas que un productor que tiene un montón de guiones gratis va como en puesto de mercadillo, ¿no? O sea, a lo mejor es como, tengo todo esto, a ver qué te interesa, si hay algo aquí que te interesa y qué te vendo, ¿no? De alguna manera es casi directamente proporcional la cantidad que te está pagando a ti de dinero. Es directamente proporcional al esfuerzo y el tiempo que va a dedicar a mover con cariño realmente ese proyecto. Claro, a rentabilizar su inversión, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, es que lo dijo Molinero el otro día, ¿no? En el podcast también. O sea, ¿cuántos guiones que se hayan escrito gratis han llegado a los Goya? Claro, Una cantidad de 0. 0. Que es lo que te ofrecen a veces por tu guión y lo que tienes que rechazar. Sí, Diría. es que hay una cosa que, subrayando una cosa que has dicho, Diana, que es que la industria en España es tan pequeña, las ventanas son tan pocas, que realmente los proyectos se queman muy rápido, porque no hay tantas puertas a las que llamar. Entonces, si tú ya las pocas oportunidades que tienes las quemas, las regalas, pues te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Y la verdad es que es bastante increíble que tengamos que hacer una turra para decirle a la gente, no trabajéis gratis, pero es que es la realidad a la que nos enfrentamos, y como decía Diana, como la idea, el Inception que tiene la gente en su cabeza. He dicho Inception, es horrible. Está bien. Lo siento, perdonadme, ¿eh? No, pero está bien. claro, esto nunca se toleraría que alguien dijera, oye, mira, voy a abrir un bar, tú vente a trabajar conmigo y cuando tenga dinero te pagaré.
Cuando tenga dinero, además, ¿cuándo sé yo que tú vas a tener dinero para pagarme? Que eso lo dicen los productores. Cuando tenga dinero te pagaré, y ¿cómo sé yo si tienes o no tienes dinero? Es que encima está formulada de manera tramposa, es cuando tenga dinero. Debería ser si tengo dinero, con lo cual ya dicho así dices, ya saca igual no me interesa. Claro, efectivamente. Pero bueno, eso es que nos hemos visto la obligación de decirlo, y hay que solo ocurre en esta industria, bueno, ocurre en otras, pero justo en el guión ocurre porque estos mal llamados productores lo que hacen es alimentarse de nuestra vocación, del deseo, sobre todo de aquellos que son más vulnerables, ¿no? De aquella gente que está empezando o que está en precariedad. Porque hay que recordar que esta gente no quiere darnos una oportunidad, quiere aprovecharse de nuestra precariedad, de nuestra situación. Sí, además recogiendo un poco lo que decíamos antes también, está claro, o sea, que incluso que si tú escribes gratis para un productor, lo más seguro es que cuando luego tenga dinero y necesite escribir otro proyecto, llame a otra persona a la que pueda acceder con ese dinero que tiene, y entonces no te vuelva a llamar a ti. O sea, realmente es una mentira. Entonces tenemos que grabarnos realmente a fuego que el guión es un valor, o sea, es algo muy valioso, y porque es el motor al final de los proyectos, es la base sobre la que se construye todo lo demás, y eso tiene un precio porque tiene un trabajo detrás, hay que pagarlo, y además es lo que levanta una producción, es lo que da trabajo también a mucha otra gente, y es una falta de respeto directamente que no te lo quieran pagar. Así que un poco la conclusión de esto es que si un productor te dice que trabajes gratis, huye. No es un productor, como dice Pablo, no todo el productor es un productor. Es un pirata. Es a robarse a Sierra Morena. El broche. Vale, pues muchísimas gracias por la turra. Placer. Hasta aquí el Esto Ya Se Ha Hecho de hoy. Recordamos que podéis enviar vuestras preguntas para el podcast a podcastalma@sindicatoalma.es, y también mensajes a nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, demás. Escucharnos en un montón de agregadores. Sí, y que el miércoles que viene, pues esto ya se ha hecho y se volverá a hacer. Con otros invitados, otras invitadas y las mismas turras. Gracias. Gracias. Esto Ya Se Ha Hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Gatel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Iago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.